Hola, buenas noches para todos. Bueno, ya tenemos dos personas conectadas. Bienvenidas a nuestra conferencia y taller de Universidad para la Gente, abordaje jurídico contra la violencia a la mujer. Agradezco mucho su puntualidad. Ya nos estamos entonces conectando. Ya veo 8 personas, todos y todos bienvenidos a esta conferencia y capacitación, donde abordaremos los tipos de violencia y componentes internacionales y nacionales que contemplan la violencia hacia la mujer y cómo erradicarla. ¿Listo? Entonces, sean bienvenidos todos y todas. 11 personas se conectan hoy, siendo las 6:06. Demos 2 minuticos más para las personas que hasta ahora están llegando de sus empleos, conectándose esta hora con nosotros. Bienvenidos. Demos 2 minuticos más para tener un poquito más de audiencia y arrancamos y comenzamos. ¿Listo? Agradezco mucho al doctor Anderson Rojas por esta invitación. Ya logré conectarme, todo está en orden. La pandemia nos hace a veces un poquito ajenos a la tecnología, pero bueno, ahí vamos lográndolo. Hola, Rose, bienvenida. Carol, bienvenida. Carolina, buenas tardes. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Recordemos para las personas que se están conectando, Lorena, bienvenida, que nuestra clase de hoy se denomina abordaje jurídico contra la violencia a la mujer. ¿Listo? Hola Laura, un saludo. Ingrid, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, me encanta tener público femenino en esta conferencia, pero también veo hombres conectándose, también para ellos es también muy bienvenidos a nuestra capacitación. ¿Listo? Demos un minutico más para tener un poquito más de audiencia y para mirar a ver quién más se nos conecta y arrancamos nuestra conferencia. Bueno, capacitación, porque igual vamos a aprender entre todos. ¿Listo? Bueno, hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Liz Rosso Silva, yo soy abogada, trabajo y tengo pues, enfoque en todo el tema de género, igualdad y equidad de la mujer. Adicional a eso, pues soy candidata especialista de derechos humanos y tengo una fundación que se denomina Mujeres Líderes de Suba, acá en la ciudad de Bogotá. Me encanta mucho saludarlos hoy. Bienvenida Jessica, buenas tardes. Hola Rose, gracias a ti. Listo. Bueno, vamos a arrancar preguntando y me lo pueden contestar allí en la caja y en la cajuela, iba a decir, en la caja de comentarios, ¿qué es para ustedes la violencia o qué entienden por violencia de género? De pronto la hemos vivido, de pronto la hemos escuchado, de pronto en algún momento hemos sido víctima de ella. Entonces quisiera saber, hola Janie, bienvenida. Para ustedes, ¿qué es la violencia de género y cómo se puede constituir? Para arrancar, ¿listo? Las escucho, no tengan temor. Las leo y ahí vamos dando unas nociones principales mientras arrancamos con todo. Bueno, por acá me escriben, la violencia son actos violentos hacia el cuerpo de la mujer. Sí, en efecto, sí lo es. Muchas gracias por tu concepto. Pues bueno, digamos que arranquemos desde el principio. Y es que la violencia de género justamente no solamente es hacia la mujer, sino también hacia la comunidad LGTBI y bueno, digamos que de alguna manera el concepto es mucho más amplio. Cuando hablamos de violencia de género también incluimos, digamos, esas diversidades sexuales, todo lo que tiene que ver con violencia hacia la comunidad LGTBI. Cuando hablamos de violencia a la mujer, todo lo que tiene que ver con violencia a niñas, adolescentes, adultas o mujeres de la tercera edad. ¿Listo? También en las niñas se configura la violencia, lastimosamente. Ingrid nos cuenta, no solo hacia el cuerpo, sino también psicológico. Sí, justamente vamos a hablar de eso. La violencia, según la ley 1257, que es la ley que nos ampara como mujeres y que establece que todas gozamos del derecho a una vida libre de violencias, establece distintos tipos, no solamente el físico, no solamente el puño, el golpe o la cachetada, sino también puede ser psicológica, en efecto, como nos lo menciona Ingrid. Gracias por tu aporte. Cuando la violencia es psicológica, esto quiere decir todo tipo de humillaciones que podemos vivir, todo tipo de menosprecios, todo tipo de insultos. Eres bruta, eres tonta, eres incapaz, no vas a poder con esto, eres lenta,
eres difícil de llevar, eres una loca, eres una psicópata. Todo este tipo de cosas configuran violencia psicológica. ¿Qué otro tipo de violencia conocemos o de pronto hemos escuchado? No sé de pronto cuál les suena, me lo pueden poner en la caja de comentarios y vamos dándole curso a nuestro taller. ¿Listo? Una violencia, por acá me lo mencionan, una violencia muy común en estos días, la violencia política, en efecto también existe. Y hay violencia política hacia las mujeres, claramente sí la hay. Cuando una mujer es discriminada, recordemos que la Constitución establece como derecho que todas tenemos derecho no solo a elegir, es decir, a ejercer el voto, sino también a ser elegidas y a ser parte de procesos democráticos. Cuando por violencia política se entiende justamente que se encuentre o que nos rechacen en estos escenarios que se pueden dar, ¿cierto? Es muy común, es muy común. Y de hecho, por ejemplo, vemos en los debates que inicialmente, antes de las consultas presidenciales, habían 3 candidatas a la presidencia. Francia Márquez, una candidata por el partido Mira, que se llama Aidé Lizarazo, y la candidata por el partido MAIS, que se llama Arelis Uriana. Lastimosamente, muchas veces solamente citaban a Francia o hablaban con Francia, pero no con Arelis ni con Aidé. Y es muy triste. Y de hecho, de alguna manera, lo comentaba también, que es muy triste cómo las mujeres seguimos siendo invisibilizadas en ese tipo de violencia. Camilo León, bienvenido. Violencia económica. Sí, en efecto, la violencia también puede ser de ese tipo. Pero bueno, listo, para darle de pronto un poco más de orden al taller, ya veo que tenemos conectadas 27 personas. Sean todos bienvenidos a este módulo de abordaje jurídico contra la violencia. Vamos a hablar primeramente de los estatutos que nos amparan o que establecen la violencia de género como algo reprochable. El primero que tenemos es la Convención sobre la Eliminación de todo tipo de discriminación hacia la mujer. Es muy interesante que estos estatutos internacionales surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial más o menos terminó en 1948. Entonces, o antesitos, 1945. Cuando se dieron cuenta que después de todas estas masacres y después de todos estos crímenes de lesa humanidad, las mujeres en gran parte fueron víctimas porque quedaron viudas al perder a sus esposos en la guerra, porque quedaron viudas cuando sus esposos fueron reclutados, porque sus hijos fueron reclutados, porque muchas de ellas también fueron llamadas a la guerra, muchas de ellas tenían que ser cocineras, por ejemplo, de los comandantes alemanes y todo esto. Entonces, cuando todo esto, digamos de alguna manera, hubo todos estos juicios y los famosos juicios, no sé si de pronto lo han escuchado, los juicios de Nuremberg, en donde se condenaron altos mandos del Estado en Alemania por estos crímenes de lesa humanidad y por todas estas masacres, justamente se dieron cuenta de que la mujer fue la más afectada. Habían víctimas judías, mujeres que fueron incluso obligadas a abortar durante la guerra, mujeres que eran obligadas a tener relaciones sexuales con los altos mandos del ejército alemán. Entonces todo este tipo de cosas justamente desencadenó unas estrategias internacionales que protegían a la mujer. La primera de ellas, como les menciono, la Convención para la Eliminación de toda forma de violencia hacia la mujer, que fue de la ONU. Esta convención establece que la discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad y el respeto a la dignidad humana. Es decir, que se entiende que cuando una mujer es violentada ya nos enfrentamos a una vulneración a la dignidad humana en general. Adicional a eso, también ratifica que las mujeres deben tener igual participación que los hombres en todos los escenarios, en el escenario político, en el escenario económico y en el escenario cultural. ¿Listo? Esto establecido por la ONU. Wendy Catherine nos cuenta, violencia de género es cualquier acto que busque dañar a una persona por su género. Así es, Wendy, muchas gracias. Eduardo, bienvenido. Me gustaría saber si hay violencia de la mujer contra la mujer. Claro que sí, sí la hay, ahorita la vamos a abordar. ¿Listo? Bueno, esta convención que les mencionaba, que surge después de la Segunda Guerra Mundial, también establece que la mujer cumple un rol fundamental y justamente es el rol de la conservación de la especie. Esto de pronto nos puede sonar un poco lógico, pero pues de alguna manera este estatuto internacional lo establece. La mujer es dadora de vida y a través de su vientre justamente se puede conservar la especie, por eso goza de especial protección de los estados, o debe gozar de especial protección. ¿Listo? Como segundo estatuto internacional tenemos la Convención de Belém do Pará. De pronto la hemos escuchado, de pronto no. Es una convención internacional que
Se dedica a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es decir, ojo ahí, en esta Constitución, en esta Convención Internacional, no solamente ya tenemos el estatuto anterior que decía que se vulnera la dignidad humana cuando se violenta a las mujeres, niñas o adolescentes o mujeres de la tercera edad, sino que aquí también, ojo a esto que es un punto muy importante, se entiende como vulneración a los derechos humanos. Es decir, cuando una mujer es vulnerada, también los derechos humanos son violados y vulnerados. Y adicional a eso, se le reconoce a la mujer el uso y goce de sus derechos. Todas las mujeres somos libres, todas las mujeres contamos con igualdad de derechos igual que los hombres. ¿Listo? Propone por primera vez esta convención la protección de los mecanismos de protección y defensa para la erradicación de la violencia. Es decir, no solamente como en la primera convención me establece que hay vulneración a la dignidad humana cuando se vulnera a la mujer, sino que también establece mecanismos de protección. ¿A dónde puedo acudir cuando soy violentada? ¿A dónde puedo acudir cuando me encuentro vulnerada? ¿A dónde puedo acudir cuando lastimosamente he sido de alguna manera violentada? ¿Listo? Y como nos lo decía Ingrid en un comentario, establece los tipos de violencia que ya los vamos a ver. ¿Listo? ¿Qué se entiende por violencia a la mujer? Lorena nos lo acaba de decir. Es violencia que radica justamente en la integridad de la mujer, pero no solamente es física, como lo mencionábamos al principio, el puño, el golpe, la cachetada, sino también puede ser psicológica, la humillación, el insulto, todo lo que tiene que ver con el menosprecio. La violencia también puede ser laboral, puede ser política y puede ser económica, como nos lo mencionaba Camilo. ¿Listo? Vamos a ver paso por paso. Vamos a aterrizar en el marco normativo colombiano y la ley principal que protege y ampara a las mujeres contra la violencia, niñas y adolescentes, es la ley 1257 del año 2008, es relativamente reciente. Esta ley lo que establece son los tipos de violencia en los que se puede incurrir y las rutas de atención con los que contamos justamente cuando se ven vulnerados. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a mirar los tipos de violencia. Empecemos entonces con la violencia económica. La violencia económica corresponde a cualquier acción directa que busca la pérdida de recursos económicos o patrimoniales y me establece algún tipo de limitación. Por ejemplo, sucede mucho y es muy común y muchas mujeres incluso lo denuncian y cuando van a los consultorios jurídicos dicen que son víctimas de algo tan simple o que parece tan simple como esto, pero que configura violencia. Eres mujer, quédate en la casa, cocina, cría a nuestros hijos, pero aquí el que manda soy yo porque el dinero lo traigo yo y quien trabaja para sostener este hogar soy yo. Ahí se está estableciendo un tipo de violencia económica. ¿Por qué? Porque se cohíbe a la mujer de desarrollarse profesionalmente, académicamente, de hacer parte de alguna empresa, de crecer laboralmente y se le dice usted y su papel acá en esta casa es cuidar a mis hijos, cocinar, hacer todo lo que tiene que ver el aseo, todo lo que tiene que ver con el oficio, pero usted se queda acá y quien manda acá soy yo porque el dinero lo doy yo, ¿sí? Otro tipo de violencia económica, lo que le sucedió, por ejemplo, el famoso caso de Britney Spears. Su papá fue su tutor durante muchos años y dispuso de sus bienes materiales y de su dinero, de las regalías de sus canciones y todo esto. Sucede mucho y también acá en Colombia pasa en los hogares. Tengo una herencia, de pronto me dejaron una herencia, soy heredera de algo, mi papá falleció y me dejó una finca o me dejó unas acciones, me dejó un dinero. No, tú eres mujer, quien dispone de ese dinero soy yo. Puede suceder, por ejemplo, entre hermanos, ha sucedido y a veces consultan por eso. Mi hermano dice que por ser hombre es el único que tiene derecho a reclamar la herencia de mi papá. Eso es violencia económica, se cohíbe a la mujer de ser portadora de esos bienes y de hacer uso y goce de esos bienes. ¿Listo? La violencia laboral, muy común acá en Colombia. Por violencia laboral se entiende todo aquel obstáculo que le permite a la mujer desarrollarse profesionalmente por el hecho de ser mujer, de su condición sexual. Este tipo de discriminación es muy común en Colombia y no solamente hacia eso, sino también hacia la brecha laboral. Lastimosamente, aún en el siglo XXI, año 2022, después de una pandemia mundial, aún nos encontramos
con que muchos hombres devengan mayor salario que nosotras, a pesar de tener la misma profesión, a pesar de tener la misma formación, la misma experiencia, a pesar de que se dedican a lo mismo que nosotras, ellos devengan mucho más. Les voy a contar un caso muy particular que me sucedió y es un caso en el tema del fútbol profesional femenino. El fútbol profesional femenino no devenga lo mismo que el fútbol masculino, por ejemplo. Eso es violencia laboral. También cuando no se respeta, por ejemplo, el fuero de maternidad. Sabemos que cuando una mujer en Colombia está embarazada, goza de una licencia de maternidad y adicional a eso goza de algo que se llama estabilidad laboral reforzada. ¿A qué se refiere esto? A que no solamente goza de estabilidad o no solamente goza del beneficio de que se le pague su licencia de maternidad, sino que tampoco puede ser despedida. Las empresas están impedidas de despedir a una mujer en condición de embarazo. Sucedió mucho en la pandemia. La empresa se lavaba las manos y decía: hay una pandemia, estamos en quiebra, usted está embarazada, lo lamentamos mucho, dejando en completa indefensión no solamente a la mujer, sino a la criatura que venía en camino. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. Eso también es violencia laboral, eso también es demandable, eso también es tutelable. Si de pronto en algún momento yo lo he vivido, si alguna de las personas que me están escuchando hoy acá de pronto interiorizan y dicen: hombre, sí, estoy embarazada y me quieren despedir por eso, no lo pueden hacer y es violencia laboral. ¿Listo? Discriminación por sexo. Creo que de pronto, insisto, lo interiorizamos las mujeres que estamos acá y de pronto lo hemos vivido. Este trabajo es para machos, este trabajo es para hombres, eres muy débil. O miramos en las ofertas laborales, se busca hombre entre los 20 y 30 años para tal cargo. Si usted es mujer, no se presente. Todo ese tipo de discriminación en razón a nuestro sexo también es violencia laboral. Cristian me cuenta... Hola Cristian, buenas noches. Cuando la pareja es la que trabaja y tiene 2 hijos y la pareja pone la mitad de los gastos, es agredido por los hijos. ¿Esto se puede denunciar? Claro que sí, Cristian. Ya vamos a ver la violencia intrafamiliar para que tengamos mucha más claridad. ¿Listo? Vamos con la violencia psicológica. ¿Listo? La violencia psicológica son aquellos, insisto, tratos que degradan a la mujer, hostigamientos, humillaciones, todo lo que tiene que ver con acoso, manipulación, restricción, daños emocionales, insultos, todo lo que tiene que ver con menosprecios, todo lo que tiene que ver con por debajeos, todo lo que tiene que ver con humillaciones. ¿Listo? La violencia psicológica es más común de lo que pensamos y lastimosamente está normalizada. A veces se normaliza y solamente con nuestra pareja o con nuestro papá o con nuestro jefe decimos: ay, es que él me dice que soy estúpida, él me dice que soy tonta, él me dice que soy incapaz, pero yo ya lo veo como algo normal. Igual eso no es violencia porque no me ha pegado. Entonces me dice tonta, me dice boba, me dice estúpida, pero pues igual pues no me ha pegado, entonces aquí no hay violencia. Cuidado, cuidado mujeres, porque la violencia psicológica puede desencadenar en problemas psicológicos, lastimosamente, ansiedad, delirios de persecución, todo lo que tiene que ver con trastornos de bipolaridad. Entonces, muchas veces la violencia psicológica después muta o se convierte en problemas psicológicos que nos pueden conllevar incluso al suicidio. Pero entonces la normalizamos porque como no hay un golpe, solamente me dice que soy tonta y que soy bruta y que soy incapaz, pero no hay un golpe, entonces no hay violencia. Sí la hay y se llama violencia psicológica. La violencia sexual. Bueno, creería yo que es una de las más delicadas, sin desmeritar las otras. La violencia sexual es cuando lastimosamente se forja una mujer contra su voluntad a tener relaciones sexuales o cuando es víctima de acoso, de explotación, de abuso o de intimidación. La violencia sexual, por ejemplo, en la pandemia se disparó con algo que se volvió muy común, lastimosamente, y es la exposición de las mujeres en su cuerpo. ¿A qué me refiero? Aquellas exparejas que por venganza de pronto compartían fotos de su pareja en la intimidad, videos, todo esto, o la inducían a la prostitución, todo eso es violencia sexual. Entonces digamos que tiene muchas aristas, ¿sí? La violencia sexual claramente pues también puede ser el acceso carnal violento que le llamamos los abogados o pues lo que mencionamos o conocemos comúnmente como la violación. Pero entonces digamos que acá hay que tener algo muy en claro y es que una cosa es el acceso carnal violento y otra cosa es el abuso sexual. Ambos son muy delicados en diferencia. El abuso sexual se da cuando mi cuerpo y mis partes íntimas son tocadas o vulneradas.
Por ejemplo, lastimosamente, en el Transmilenio, muchas mujeres denuncian abuso sexual, ¿sí? Este señor, el Transmilenio iba tan lleno, me tocó en los senos o me tocó las nalgas. Eso es abuso sexual, ¿sí? En el acceso carnal violento, o la diferencia con el abuso sexual, es que ya hay una penetración, ¿cierto? No solamente del miembro viril masculino, es decir, del pene, sino también de cualquier otro objeto. Lastimosamente, muchas mujeres a veces son víctimas de todo tipo de vejámenes en las que pues incluso hasta otros objetos, lastimosamente viven este tipo de episodios, ¿sí? La violencia sexual también puede ser, por ejemplo, la obligación a abortar, cuando una mujer es obligada a abortar. Sucedió mucho, por ejemplo, en investigaciones que hay del conflicto armado interno, en el que se demuestra que las mujeres fueron víctimas de violencia sexual y en el que se demuestra que muchas de ellas en la selva fueron obligadas a abortar. ¿Listo? Todo lo que tiene que ver con, de pronto, obligación a tener relaciones sexuales. Sucede mucho y a veces las mujeres en consultorio me cuentan, lo que pasa es que él llega borracho, me pega y adicional a eso dice que yo tengo como mujer unas obligaciones matrimoniales con él, y las obligaciones matrimoniales consisten en que sí o sí tengo que acostarme con él. Todo eso es violencia sexual, ¿listo? Todo eso configura y pues es incluso también denunciable, ¿listo? Nadie puede tener relaciones sexuales si no son consensuadas o si no son de mutuo acuerdo, ¿listo? Vamos con la violencia simbólica. De pronto no la hemos escuchado o no la tenemos muy presente. La violencia simbólica es aquella que recoge mensajes o estereotipos machistas que denigran a la mujer. ¿A qué me refiero con esto? El chiste machista, el chiste, violento, el refrán violento. Yo por lo menos crecí en los años 90 y recuerdo mucho que a mí me decían algo que es un refrán que todavía lo tengo en mi imaginario y en mi cabeza, porque te quiero te aporreo. Entonces ahí lo que estaba justificando es, él te maltrata psicológica o físicamente, pero es porque te quiere, porque te quiero te aporreo. Otros que decían, a la mujer no se le pega con el pétalo de una rosa, sino con el palo de una escoba. Todo este tipo de cosas que de pronto en algún momento hemos escuchado y que de pronto en algún momento hasta nos parecieron chistosas, configuran violencia simbólica. Por ejemplo, mensajes en música, mensajes musicales, ¿sí? Sucede mucho con canciones de distintos géneros, en donde se denigra a la mujer y en donde la mujer es cosificada como un objeto sexual. A mí de niña, les cuento una anécdota, me encantaba una canción que se llama Ingrata, de Café Tacuba, una canción muy famosa. Ingrata, no me digas que me quieres porque no te creo nada, y yo la cantaba a todo pulmón. Después de adulta, la escuché con detenimiento y me di cuenta que Ingrata habla de un feminicidio. Él dice, ingrata, no me digas que me quieres, no me digas que me amas porque no te creo nada. Y después dice, por traicionera, te has ganado esto y voy a llevar flores a tu funeral. Es decir, él justifica que la mató porque ella lo traicionó y que va a llevar flores a su funeral. De pronto nunca lo habíamos visto así, de pronto nunca lo habíamos entendido, pero esto habla de un feminicidio, es decir, habla de un hombre violento que terminó matando a su mujer porque la encontró siendo, pues, infiel. Hay una canción, por ejemplo, de Antonio Aguilar, también, para no salirnos de México, que se llama La Martina. Y en la canción de La Martina dice, suegros, aquí está Martina, me traicionó, y bueno, le voy a dar 2 balazos para que sepa que conmigo no se mete. Y Antonio Aguilar, muy orgullosamente, cuenta que después de entregar a su novia o devolverla a la casa de sus papás, la mata y la asesina. Eso es violencia simbólica, ¿listo? De pronto no lo teníamos muy, muy claro, ¿listo? Acá, por ejemplo, acá en mi presentación tengo un ejemplo de una canción de reggaetón que dice, entre comillas, quiero una mujer bonita, calladita, que no me diga nada, que se deje hacer de todo y no me diga nada. Acá lo que está hablando no solamente es de una mujer sumisa, sino una mujer también que se tiene que dejar violar por él. ¿Listo? Eso es violencia simbólica. Vamos con la violencia política que mencionábamos al principio. La violencia política muy común en estos días es justamente la invisibilización de las mujeres en escenarios políticos. Como sabemos, la Constitución nos enmarca y nos describe que no solamente tenemos el derecho a ser elegidos, a elegir por voto popular, sino que también a ser elegidos.
pero muchas veces y lastimosamente todavía nos encontramos en escenarios machistas donde las mujeres somos invisibilizadas. Lo que les mencionaba, por ejemplo, de estos debates presidenciales. Antes de las consultas del 13 de marzo habían 3 candidatas a la presidencia, una del partido Mira, otra del partido Mais y Francia Márquez por el partido Polo Democrático. Muchas veces no llamaban a Francia, solamente llamaban a los candidatos hombre, Petro, Fico, Barguil, todos ellos, pero no llamaban a Francia. O muchas veces llamaban a Francia, pero no a las otras 2 candidatas, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas es invisibilización de la mujer en la política. Comentarios como no puedes hacer política, la política no es para mujeres, la política es para machos, todo este tipo de cosas es violencia, ¿listo? O porque eres mujer eres incapaz, eres una loca, hablas muy duro, las mujeres no están llamadas a gobernar, todo ese tipo de cosas no solamente es violencia psicológica, sino también política. Y por acá me preguntaban sobre el tema de violencia intrafamiliar. Bueno, digamos que la violencia intrafamiliar no solamente es hacia las mujeres, también puede ser hacia los hombres, hacia los niños, hacia los abuelos. La violencia intrafamiliar tiene una particularidad y es que ocurre en el lecho y en el techo familiar, y ocurre entre familiares cercanos, de primer, de segundo y de tercer grado. ¿Qué quiere decir esto? La violencia intrafamiliar no solamente puede ser, por ejemplo, del hombre hacia la mujer, del esposo hacia su esposa o del novio hacia su novia, sino también de la novia al esposo o viceversa, o sea, puede ocurrir, digamos, en ambos escenarios, pero también puede ocurrir hacia los abuelitos, por ejemplo, cuando los nietos los maltratan o los hijos los maltratan. Eso es algo que en derecho de familia se llama también, por ejemplo, de inferiores a superiores, es decir, de nietos a abuelos también hay violencia y de abuelos a nietos también la hay. Todo este tipo de cosas no solamente tienen la particularidad de que pueden ocurrir en el mismo techo, en el mismo hogar, sino que también pueden ocurrir, digamos, cuando tenemos parientes o cuando tenemos alguna relación de sangre o filial con la persona. ¿Listo? Hola Wilber, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por tu saludo. Cristian nos cuenta, el abuso sexual se da laboral, familiar y no es denunciado. Violencia sexual genera por la capacidad del victimario de aprovechar las circunstancias de la pareja. Sí, muchas veces, acá nos mencionas, Cristian, algo muy importante, y es el tema de que muchas veces las mujeres conviven con su victimario porque lastimosamente dependen económicamente de él. Sucedió mucho en la pandemia. El estado de emergencia se decretó hace 2 años, el 17 de marzo del 2020. ¿Cómo olvidarlo? Cuando el mundo cambió y la pandemia se hizo mundial. Y muchas mujeres fueron obligadas a convivir con su victimario que les pega, que las maltrata, que las agrede psicológica y sexualmente, pero el temor a denunciar es que dependen económicamente de él. Y eso también es violencia económica, lo que mencionábamos al principio de nuestra charla. Aquí el que manda soy yo, quien da el dinero soy yo y por eso tú tienes obligaciones conmigo. Quien da el dinero soy yo, es decir, yo puedo llegar borracho y pegarte, pero es que quien da el dinero de la casa soy yo. Quien mantiene a los hijos soy yo. Todo este tipo de cosas configuran violencia económica, violencia sexual y violencia patrimonial, tienes razón. Es decir, la violencia puede ser de distintas formas y podemos ser víctimas de la violencia de distintas maneras. ¿Listo? Acá unos datos que son alarmantes. A marzo de 2022, 137 mujeres son asesinadas por un miembro de su familia, es decir, en el marco de la violencia intrafamiliar. Un miembro de mi familia cualquiera, llámese novio o llámese esposo, llámese padre, muchas veces también sucede que los padres asesinan a sus hijos, puede suceder, abuelos, tíos, familiar cercano, primos, etc. 58 de cada 100 mujeres son asesinadas por sus parejas. Esto es lamentable porque este índice no solamente es de las parejas, sino también de las exparejas. A veces se llega de alguna manera a la obsesión de querer asesinar a mi pareja y se cometen muchos feminicidios por personas que eran compañeros sentimentales anteriores. América es el segundo continente con mayor tasa de feminicidios después de África. Lastimosamente África siempre por temas de esclavitud y por temas de dinámicas de las culturas africanas y étnicas, África tiene de alguna manera unas conductas que son reprochables como la inflación femenina. Esto quiere decir, por ejemplo, que los genitales de las mujeres son cortados para que no procreen, para que no tengan hijos y eso sucede todavía en África y es muy común. Pero también en América, aquí por ejemplo, todavía la tenemos en tribus indígenas que todavía la practican. Entonces es muy lamentable.
Colombia es el segundo país más violento de América o el segundo país más violento más peligroso para ser mujer en América después de México. Es decir, que las dinámicas de machismo y de feminicidio se han dado mucho más fuertes en Colombia en los últimos años después de México. ¿Listo? Cada 2 horas y media se registra una muerte en la región. Las mujeres capitalinas claramente sufrimos de violencia, pero también las mujeres de región, con la infortuna o con la pésima suerte de que muchas veces no lo pueden denunciar porque pues no hay entidades cercanas donde lo puedan hacer en sus pueblos. ¿Listo? 1 de cada 3 mujeres denuncia haber sido víctima de violencia sexual en algún momento, lo que les mencionaba que a veces se normaliza el tocamiento, por ejemplo, en el Transmilenio, en el transporte público. Me tocó los senos, me tocó la cola, entonces muchas veces eso se normaliza sin saber que es abuso sexual. Ahorita Transmilenio está manejando incluso unos protocolos de atención para las mujeres que denuncien que son víctimas y que sus partes íntimas han sido tocadas en el sistema. ¿Listo? El 80% de la violencia física se comete contra las mujeres. Insisto, hay violencia contra los hombres, es muy reprochable también que los hombres sean víctimas, es muy reprochable que a los hombres los peguen, les peguen, les maltraten o los humillen, pero lastimosamente el 80% de la violencia se comete hacia las mujeres. ¿Listo? Esas son cifras de ONU Mujeres. Bueno, voy a contestar entonces sus preguntas, pero permítanme que veo que estoy bajita de batería, 2 minuticos, ya vuelvo con ustedes mientras pongo a cargar. Mientras tanto pueden ir formulando sus preguntas en la caja de preguntas y ya vuelvo con ustedes. ¿Listo? Ya estoy acá de nuevo, cuéntenme en sus preguntas. Por acá veía que teníamos algunas. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Carolina, Diana, Lorena. Acá tengo, por ejemplo, una anotación. Acá vi un comentario que decía, la violencia no solo es hacia el cuerpo, sino también psicológica. Sí, como lo mencionábamos, también puede ser violencia psicológica, sexual, patrimonial, laboral o física o simbólica. ¿Listo? Chan, chan, chan. Violencia económica, Camilo León. Sí, en efecto, Camilo, lo que mencionábamos, la violencia puede ser económica con los presupuestos que les comento. Cuando la mujer no puede disponer del capital, de sus bienes, o por el contrario, de alguna manera se le cohíbe progresar no solamente profesionalmente, sino también académicamente. ¿Tú para qué necesitas una profesión? Si la mejor profesión es cuidar a nuestros hijos. Ese tipo de violencia es muy, muy frecuente, la violencia económica. Lorena nos cuenta, por acá hay un comentario de Lorena, violencia radica en el daño físico, psicológico, sexual. Así es. Y recordemos que ya vimos de alguna u otra manera que hay otros tipos de violencia. Recordemos que ya dijimos violencia sexual, violencia patrimonial o económica, violencia laboral, violencia política y violencia simbólica. Voy acá contestando sus preguntas. Bueno, la pregunta que nos hacía uno de nuestros compañeros, que si la violencia puede ser de mujer a mujer, lastimosamente sí, claramente sí. Sucede mucho en ámbitos laborales, sucede mucho también en ámbitos, digamos, no sé, de parejas en la que las mujeres se agreden entre ellas. Lastimosamente sí sucede, todavía no somos ajenos a que suceda este tipo de cosas y también es denunciable. La violencia no solamente se perpetúa de hombre a mujeres, sino como lo mencionas, también de mujer a mujer. Entonces, cuando yo soy víctima de una agresión por parte de otra mujer, de unas lesiones personales, donde esta mujer me rasguña, donde esta mujer me pega, donde esta mujer me hace la vida imposible en el trabajo, por ejemplo, donde esta mujer ejerce un acoso laboral contra mí, porque soy su compañera de trabajo o porque es mi jefe y me tiene hasta acá porque realmente el acoso laboral es tan fuerte, lo puedo denunciar claramente, también es denunciable y también es denunciable físicamente.
Yo por lo menos en estos momentos me hicieron acordar de algo que les quiero contar. Tengo un caso justamente de lesiones personales de una mujer a otra, ¿sí? Entonces, lastimosamente, a veces nos encontramos con esas dinámicas de violencia de mujer a mujer y también existe. ¿Existe, por ejemplo, la violencia intrafamiliar de mujer a mujer? Claro que sí, de una madre a su hija, por ejemplo, sucede mucho. El caso, por ejemplo, de Sara Sofía Galván, que era esta niña preciosa de ojos azules que lastimosamente se perdió y después se supo, según entiendo, que su madre fue responsable. Ese es un caso de violencia de mujer a mujer y violencia intrafamiliar. De la nieta a la abuela. Suena increíble, pero muchas veces los abuelitos y las abuelitas denuncian que son víctimas de violencia por parte de sus nietos. También sucede. ¿Listo? Acá voy intentando mirar todas las preguntas que tengan. Bueno, acá Camilo nos hace una acotación sobre la licencia de maternidad. Sí, en efecto, por ley los hombres también gozan de licencia de paternidad para, pues de alguna manera también disfrutar de ese privilegio de compartir con sus hijos recién nacidos. También sucede, ¿cierto? Listo, el acoso familiar, el abuso laboral. Acá Lorena nos cuenta una situación particular. Se me han enviado dos fotos de ataúdes o se enviaron dos fotos de ataúdes hace 2 años. ¿Puedo denunciar? Bueno, acá esto configura, Lorena, una violencia simbólica, ¿cierto? Porque ¿qué quiere decir el ataúd? El ataúd quiere decir te quiero ver muerto. Muchas veces sucede también que envían, por ejemplo, coronas de rosas fúnebres o de rosas que se ponen en las tumbas cuando una persona se muere. Esto es violencia simbólica y configura también una amenaza, ¿no? ¿Por qué? Porque te quiero ver muerto. O esto significa que te quiero ver muerto. En efecto, sí es violencia simbólica, Lorena. ¿Cuáles son los órganos institucionales encargados del cumplimiento de las convenciones sobre derechos humanos de las mujeres? Muchas gracias, Jessica, por tu pregunta. Bueno, como lo mencionamos, hay unos estatutos internacionales que tienen unas convenciones que protegen a la mujer de todo tipo de violencias. Pero digamos que acá en Colombia los órganos que velan por esa protección, por ejemplo acá en Bogotá, Secretaría de la Mujer. Cuando yo soy víctima de algún tipo de violencia que ya vimos, puedo acudir a Secretaría de la Mujer. Ellos tienen, es muy organizado y me parece un muy buen sistema, porque tienen atención por localidades. Bogotá por lo menos tiene 20 localidades. Yo puedo vivir en Usaquén, en Suba, en Fontibón, en Ciudad Bolívar y buscar la atención personalizada allí. No solamente reciben asesoría psicológica para tratar su caso de violencia, sino también asesoría jurídica gratuita. Hay abogadas y psicólogas que las acompañan en todo ese proceso y hacen velar también sus derechos. Todo ese seguimiento o todo ese procedimiento muchas veces termina con la denuncia en la fiscalía, lo que les comentaba, la denuncia por lesiones personales, la denuncia por acceso carnal violento, que es violencia sexual, que es muy delicado, la denuncia por violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar, por ejemplo, hay que tener muy en claro que es un delito que a la luz del ordenamiento penal colombiano es muy delicado y es un delito que, por ejemplo, no es desistible. Muchas veces, como les mencionaba, las mujeres conviven con sus victimarios y eso les genera ciertos temores y lo que sucede es que van a denunciar de alguna manera, pero después sienten miedo y después dicen, yo convivo con él, es el padre de mis hijos, me da miedo que tome algún tipo de represalia, me da miedo que me haga algo peor, o me arrepiento y digo, no, no, yo convivo con él, pero él va a cambiar. No sucede así, no se puede legalmente, la violencia intrafamiliar no es desistible. Acá los estoy intentando leer todos. Chan, 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 chan. Adriana nos dice violencia institucional. Bueno, la violencia institucional, digamos que de alguna manera no está contemplada por la ley 1257, solamente están los tipos de violencia que ya vimos, Adri, pero sin embargo, pues bueno, puede suceder, la violencia que tú me mencionas institucional puede darse de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, puede darse en la violencia laboral, o sea, de alguna manera la violencia puede ser tan fuerte y tan grande que puede convertirse en otros tipos de violencia. Si tú me dices violencia institucional, me imagino que te refieres a que de pronto en las instituciones puede haber altos mandos o superiores jerárquicos que me violenten a mí. Eso puede ser violencia laboral o puede ser acoso laboral. ¿Listo?
Acá nos mencionan a nivel internacional el caso de Ruanda. Chan, chan, chan. Sí, digamos que hay muchos precedentes constitucionales e internacionales que mencionan varios casos, han sido muchos, demasiados a lo largo de la historia en donde la mujer ha sido violentada. Yo por lo menos les mencioné los de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que tuvo que ver con el holocausto nazi, porque a partir de eso es que surgen algunas convenciones de la ONU, porque se dieron cuenta, como les mencionaba, que la mujer fue la principal víctima. Pero sí, claramente hay muchos precedentes, como tú lo mencionas, el de Ruanda, como les mencionaba anteriormente, países de África como Etiopía todavía practican la oblación femenina. Oblación femenina es que la mujer es obligada a que sus genitales sean cortados para no parir, para no tener hijos, para no tener descendencia. Todo ese tipo de cosas todavía suceden, lastimosamente. Creeríamos que no, pero todavía suceden. Doctora, buenas noches. ¿Una víctima de violencia contra la mujer puede solicitar algún tipo de reparación? Hola Mari, buenas noches. Sí, claro, en efecto. Pues bueno, digamos que cuando se inicia un proceso penal, eh, no solamente se busca una condena contra el maltratador, sino también se busca una reparación. La reparación muchas veces puede ser simbólica, se busca un perdón, ¿sí? Que esta persona me pida perdón por el daño que me causó. La reparación puede ser económica también. Esta persona en un acto de violencia física me desconfiguró la cara, me dio un golpe acá y afectó mi nervio óptico y quedé sin visión por un ojito, por ejemplo, puede suceder y sucede mucho, porque a veces los puños son muy mal dados o son dados con tanta fuerza que nos pueden afectar incluso la visión. Entonces allí podemos alegar una reparación económica, claro que sí, Mari. Camilo, profe, estoy convencido de apoyar figuras jurídicas creadas por jurisprudencia con perspectiva de género, que infieren la valoración probatoria. Caso de divorcio, por ejemplo. Cuando haya hechos de violencia y cómo puedo exhortar a los jueces para que lo apliquen o cumplan con la aplicación de esta figura. Muy interesante tu pregunta, Camilo. Una causal de divorcio es la violencia intrafamiliar, ¿sí? Cuando yo tengo un nexo matrimonial por lo civil o por la iglesia con una persona, hay unas causales de divorcio que yo puedo alegar para hacer justamente esa separación, ¿sí? Y entre ellas está la violencia intrafamiliar. Cuando yo por lo menos he sido víctima de violencia desde hace muchos años y eso me ha dejado secuelas psicológicas, como lo mencionábamos, ataques de pánico, depresión, ansiedad, todo este tipo de cosas que puede desencadenar la violencia psicológica, yo puedo alegarlo. ¿Y cómo lo puedo alegar ante un juez? Puedo hacer llegar las pruebas y decirle, señor juez, mire, yo tengo acá psicológicamente comprobado un trastorno de ansiedad, por ejemplo, generalizada, que me ha desencadenado convivir con mi pareja desde hace 35, 25, 10, 5 años y que justamente su violencia y su maltrato me ha desencadenado esto. Y recuerden que también es una causal de divorcio, insisto, y no es denunciable pero no desistible, ¿sí? No puedo yo denunciar a mi maltratador o a mi maltratadora y posteriormente desistir, no sucede, no es desistible. Ok, listo, Adriana, excelente. Acabo de ver que Adri nos hace una anotación con respecto a su aporte de la violencia institucional y ya lo entiendo un poquito mejor. Dice que tiene que ver con la ignorancia de la justicia de los entes estatales. En el caso de Rosalvira Celi, hay una demanda administrativa contra 7 instituciones por falta de asistencia y negligencia. Listo. Bueno, recordemos que bueno, el caso de Rosalvira Celi es un caso muy delicado, que fue aquella mujer que murió hace ya 10 años, año 2012, en el Parque Nacional y que lastimosamente llegó a ser incluso empalada, es decir, sufrió todo tipo de vejámenes. En efecto, primeramente el que era secretario de gobierno de ese tiempo de la alcaldía dijo que la culpa había sido de ella, de la víctima, y por eso también hay unas demandas que, como tú lo mencionas, pues tienen que ver con el tema de reparación a las víctimas, adicional a eso que se dio en un espacio público, en el Parque Nacional, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas ha desencadenado una lucha jurídica importante hacia las instituciones o con respecto a las instituciones, tienes toda la razón. Pero digamos que de alguna manera la muerte de Rosalvira Celi sentó un precedente legal y hoy existe la ley Rosalvira Celi que contempla el feminicidio. Es decir,
Después de que Rosalvira murió de esta manera tan terrible y que en paz descanse, porque debió sufrir mucho a manos de este señor Velázquez, Velázquez es el apellido, no recuerdo el nombre, se sentó un precedente legal y hoy existe después de ello la ley Rosalvira Celi que contempla el feminicidio y establece unas penas contra el feminicidio. ¿A qué me refiero? A que ya cuando una mujer fallece de algunas maneras y con algunos móviles importantes, no se toma como homicidio, sino como feminicidio después de esta ley. Carolina me dice, buenas noches, sobre proteger las hijas con fundamento en los peligros y debilidad se puede considerar como violencia de género. Carolina, pues yo creería que todas las madres pues de alguna manera tienen un instinto maternal que es muy fuerte y que eso hace que sus hijas pues de alguna manera sean lo más sagradas para ellos. Aparte pues como lo mencionamos, lastimosamente Colombia es el segundo país con más índices de feminicidio y de violencia a la mujer después de México en Latinoamérica. Entonces es completamente natural querer protegerlas y salvaguardarlas. No creería yo que eso configure ningún tipo de violencia intrafamiliar, porque pues por el contrario, pues creería yo que es apenas natural el instinto maternal de cuidado. Wilber me dice, doctora, buenas noches. Hola Wilmer, buenas noches. Bienvenidos todas y todas. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, ya vamos concluyendo con nuestra clase de hoy. No sé si de pronto les queda claro, si de pronto tienen alguna anotación que hacer, si de pronto quisieran formular alguna otra pregunta. Claramente son bienvenidas todas. Bueno, ya mencionamos lo del tema de los ataúdes. Para las personas que se estaban conectando, una de nuestras compañeras nos comentaba que en algún momento le hicieron llegar 2 fotos de unos ataúdes. Yo le mencionaba que eso es violencia simbólica porque lo que quiere decir es te quiero ver muerto o quiero que te mueras. Sucede mucho que se envían este tipo de desagradables regalos y eso claramente configura pues una amenaza, ¿no? Y eso también genera violencia psicológica, ¿sí? Porque cuando yo recibo en la puerta de mi casa una foto con un ataúd o cuando yo recibo en la puerta de mi casa flores de tumba y de cementerio con mi nombre, pues justamente lo que se me está queriendo decir es que me quedan pocos días de vida, ¿no? Listo, muchas gracias a ustedes. Vamos concluyendo. Bueno, veo que se siguen conectando personas. Igual entiendo que nuestro video queda grabado para que de pronto si en algún momento se nos perdieron nuestros apuntes, pues los podamos retomar. Muchas gracias al doctor Andrés Rojas por esta invitación. Todos muy bienvenidos a seguirse conectando los módulos de U para la gente. Seguimos siempre, siempre en contacto. Mis redes sociales por acá me las preguntan. Claro que sí, bueno. Liz Rosso Silva en Facebook y en Instagram Liz DDHH, Derechos Humanos, Liz Raya al Piso DDHH. Allí me encuentran y bueno, claro que sí, una amiga más. Listo, bueno, entonces vamos concluyendo. Veo que no hay ninguna otra pregunta. Organismos institucionales que velan por la violencia a la mujer. Listo, eso ya lo contestamos. Listo, bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todas y cada una de las personas. Para mí es sumamente valioso compartir esto con ustedes. Y bueno, seguimos en contacto en Universidad para la Gente. Muchas gracias. Insisto, este video queda grabado. Tranquilos, si de pronto estaban tomando apuntes y se perdieron en algo de la explicación, tranquilos que el video igual queda grabado. ¿Listo? Bueno, ha sido un completo gusto compartir con ustedes. Una feliz noche. Muchas gracias. Y recuerden que las mujeres tenemos el derecho a vivir una vida libre de violencias. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.